Un gusto saludarles una vez más. Soy el profesor Marco Flores. Dios bendiga a cada uno. Es el Instituto Bíblico en San Ignacio quien se complace en transmitir estas enseñanzas en el curso titulado Doctrinas Básicas de la Iglesia. Esta es la lección número 4. La hemos titulado Neumatología. La palabra neuma viene de la palabra vida, aliento de vida, espíritu. Haremos un análisis exegético de la persona y el oficio del Espíritu Santo. Como lo hicimos con el tema de la cristología, también lo haremos en el tema del Espíritu Santo. Hablar de neumatología es un término que hace referencia al Espíritu Santo. Veamos entonces, en el estudio de este tema, la neumatología es con frecuencia la doctrina más mal interpretada, oscilando entre un misticismo sin fundamento y un descuido intelectual que reduce al espíritu a una mera fuerza o influencia. Por eso merece nuestra atención acerca de esto. Nosotros como estudiantes de la palabra de Dios necesitamos entender qué es la neumatología. Esto se refiere al estudio de la naturaleza, obra del Espíritu Santo. Ese es el enfoque de la neumatología. Si la cristología se centra en la obra objetiva de la redención, lo que Cristo hizo por nosotros, la neumatología se centra o se ocupa en la obra que hace el Espíritu Santo en nuestras vidas. El Espíritu Santo es la presencia operativa de la Trinidad en el cosmos y en el corazón del ser humano. Por eso necesitamos comprender la obra, el trabajo del Espíritu Santo. Mencionamos que hay diferentes perspectivas respecto al Espíritu Santo, hablando de el Dios cercano, como el Dios que está en nuestras vidas. Vemos entonces el primero. Número 1. ¿Cuál es la perspectiva del cristianismo tradicional? Entre ellos están los católicos, ortodoxos y protestantes clásicos. Para la teología de Nicena, el Espíritu Santo es la tercera persona de la Santísima Trinidad. ¿Cuál es la naturaleza del Espíritu Santo? Es una persona divina, no una fuerza, según la perspectiva del cristianismo tradicional. Es una persona divina, no una fuerza. Tiene voluntad, mente y sentimientos. Es Señor y dador de vida, el Espíritu Santo. ¿Dónde procede? Según la perspectiva del cristianismo tradicional, existe la famosa controversia de Filioque. Los católicos dicen que el Espíritu procede del Padre y del Hijo, mientras que los ortodoxos dicen que procede solo del Padre. ¿Cuál es la función del Espíritu Santo según la perspectiva tradicional del cristianismo tradicional? Santifica a la iglesia, guía a la iglesia a la verdad, habita en el creyente tras el bautismo. Esto es la perspectiva del cristianismo tradicional. ¿Cuál es la neumatología según el pentecostalismo y carismáticos? Bueno, aunque comparten la base trinitaria del cristianismo tradicional,
su neumatología es mucho más dinámica y empírica. Según los carismáticos y pentecostales, hablan del bautismo del Espíritu Santo. Creen que en una experiencia distinta y una experiencia posterior a la salvación, y la llaman el bautismo en el Espíritu Santo. Esa es la perspectiva de los carismáticos y pentecostales. ¿Cuál es la evidencia física que ellos tienen según su perspectiva respecto al Espíritu Santo? Bueno, ellos piensan que la señal distintiva del bautismo del Espíritu Santo es hablar en lenguas. ¿Qué enfatizan los pentecostales y carismáticos respecto a la neumatología? Enfatizan la vigencia actual de los dones milagrosos, sanidad, profecías, milagros, discernimiento de espíritus. Para ellos, los carismáticos y pentecostales, el Espíritu Santo es una presencia activa y tangible, ¿sí? Que se puede palpar, se puede tocar en el culto de adoración. Esta es la segunda perspectiva. Veamos la perspectiva de la neumatología según los testigos de Jehová. La visión es radical y distinta, unitaria y no personalista. Es decir, los testigos de Jehová dicen que el Espíritu Santo no es una persona ni un ser. Ellos dicen que el Espíritu Santo es una fuerza activa de Dios, Jehová. Lo comparan con la electricidad o las ondas magnéticas de una radio. Dicen ellos, es energía que Dios envía para cumplir su voluntad. Esa es la perspectiva según los testigos de Jehová. ¿Cuál es la función del Espíritu entonces según esta perspectiva de los testigos? Ellos dicen, al Espíritu Santo no se le adora. El Espíritu Santo no tiene nombre propio y no se le ora, ya que no tiene conciencia propia. Los testigos de Jehová utilizan la traducción del Nuevo Mundo, y usualmente cuando se hace referencia al Espíritu Santo, siempre ponen en letra minúscula la palabra espíritu, porque para ellos no es un ser personal. Porque enfatizan que es nada más una fuerza. Veamos la cuarta perspectiva de la neumatología. Los mormones. Dicen los mormones que el Espíritu Santo es el tercer miembro de la Trinidad. Pero a diferencia del Padre y del Hijo, que tienen cuerpo y carne, hueso y carne, el Espíritu Santo es un personaje de espíritu, sin cuerpo físico. Esto le permite morar en el corazón de las personas. Según los mormones, dicen de que el Espíritu Santo tiene el derecho a tener la compañía constante, que el cristiano tiene el derecho a tener la compañía constante del Espíritu Santo, y se otorga o se provee, se da el Espíritu Santo únicamente mediante la imposición de manos de alguien con autoridad. Así piensan los mormones. Ellos dicen, los mormones, diferencian entre la influencia del Espíritu, que cualquiera puede sentir, y el don del Espíritu, que es una presencia permanente para los miembros bautizados. Entonces, veamos, según los pentecostales,
Según el pentecostalismo unicitario, hablan de Jesús solo o solo Jesús. Estos grupos unicitarios rechazan la Trinidad, pero son extremadamente neumatológicos. Ellos creen que el Espíritu Santo es simplemente Dios mismo o Jesús. Jesús es el único ser y que en Él está el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Ellos dicen de que no es una persona distinta el Espíritu Santo, sino un modo de operar de Jesús en el presente. Es una manera en cómo Jesús opera. Ellos dicen que Jesús en la tierra fue el Hijo, carne, pero hoy Jesús operando en el creyente es el Espíritu Santo. Estas diferentes perspectivas respecto al Espíritu Santo dejan muchos vacíos bíblicos. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? ¿Qué es lo que estamos nosotros tratando de indagar? No lo que dicen ciertas religiones, sino lo que dice la palabra de Dios. ¿Qué nos enseña acerca del Espíritu Santo? Veamos, hermanos. Para poder contrarrestar diferentes teorías que son ajenas al canon bíblico, entonces veamos lo que la palabra de Dios nos enseña. Primeramente, el Espíritu Santo es el Dios cercano. Es el que cuando Cristo iba a ascender dijo, yo me iré, pero dejaré un consolador. El Espíritu Santo es la presencia activa, operativa de la Trinidad en el cosmos y en el corazón humano. Bendito sea Dios. Dios, Padre, nos ha dado la bendición de que su Espíritu esté en nosotros. El Espíritu Santo, Él es el agente de la aplicación de la redención de Jesús. Jesús vino, obró la redención para el ser humano, pero dijo, el Espíritu Santo estará con ustedes todos los días de su vida. Si la cristología que estudiamos en la clase anterior es la obra objetiva, Cristo por nosotros, para redimirnos, la neumatología es la aplicación subjetiva, el Espíritu en nosotros. Mire qué importante es esto. Cristo por nosotros dio su vida, murió en el Calvario para traernos salvación. El Espíritu Santo en nosotros para fortalecernos, para guiarnos, para ayudarnos y animarnos en la vida cristiana a permanecer fieles en el Señor. El término neuma, al igual que el hebreo ruah, puede traducirse como viento, aliento o espíritu. Sin embargo, la Escritura le atribuye propiedades de persona, hipostasis, al Espíritu Santo, neuma. ¿Cuáles son esas características de personas que le da la palabra de Dios al Espíritu Santo? El Espíritu Santo es más que una fuerza, el Espíritu Santo es más que una influencia, el Espíritu Santo es una persona, no de carne y huesos, pero sí un ser que tiene intelecto, sensibilidad y voluntad. Cuando hablamos del intelecto del Espíritu Santo, en 1 Corintios 2:10, nos dice que el Espíritu Santo escudriña
lo profundo de Dios. Eso habla del intelecto. Cuando hablamos de sensibilidad, en Efesios 4:30 dice que el Espíritu Santo puede ser contristado. Habla de la sensibilidad, tiene emociones. Y cuando hablamos de el Espíritu Santo respecto a la voluntad, en 1 Corintios 12:11 dice que el Espíritu Santo reparte dones como Él quiere. O sea, tiene capacidad de tener decisión para dar, tiene voluntad. Estas tres características, su intelecto, su sensibilidad y su voluntad, no son de un viento, no son de una influencia, no son de una fuerza, son de un ser. Por eso el Espíritu Santo, si fuese una fuerza, ¿por qué se le da aspectos de características de un ser? El Espíritu Santo es un ser, como lo fue Cristo, como lo es el Padre y el Espíritu Santo, pues tiene intelecto, escudriña la mente de Dios, tiene emociones, puede ser contristado y tiene voluntad porque puede dar según como Él quiere. ¿Por qué entonces pensar de que el Espíritu Santo es esa emoción cuando usted está cantando o cuando las personas están saltando o levantando sus manos y dice el Espíritu Santo me está usando? Si el Espíritu Santo es un ser vivo que nos proyecta aspectos de un ser que tiene intelecto, tiene emociones y tiene voluntad. Además, en Hechos capítulo 5, versículo 3 y verso 4, dice que mentir al Espíritu es mentir a Dios. Si el Espíritu Santo fuese una fuerza, ¿por qué el apóstol Pedro dijo a Ananías, verdad, y a Zafira, no has mentido a los hombres, sino a Dios? Y si fuese una fuerza, es una emoción que tú sientes y piensas que eso es el Espíritu Santo, ¿se le puede mentir a una fuerza? No. Si el Espíritu Santo fuese como la electricidad, entonces ¿se le puede mentir a la electricidad? No, porque es un ser muerto, es algo inerte. Pero el Espíritu Santo no es inerte. Tiene intelecto, tiene emociones y tiene voluntad. Veamos la Biblia en Juan 14:1, 14:16, perdón, nos dice que el Espíritu Santo, es el Paracletos. ¡Qué bendición! La palabra Paracletos significa aquel que es llamado al lado de uno. Es el abogado defensor o asistente legal. Jesús promete otro consolador, uno de la misma clase y esencia que Él, no otro diferente. Dijo otro, hablando de alguien que está a la misma altura y nivel que Él, cuando dijo, os enviaré otro consolador. En el discurso del aposento alto, Jesús introduce un término legal y relacional profundo, el paracletos. Su definición, literalmente, es aquel que es llamado al lado de uno. En el contexto del siglo I, era un abogado defensor o un asistente en un juicio, el paracletos, alguien que está al lado de aquel que está siendo acusado y éste le está defendiendo. Cuando Jesús dijo en Juan 14:16, les enviaré otro consolador, Jesús dice que enviará alon parakleton. En griego existen dos palabras para otro, heteros, y esta palabra griega, heteros, significa uno de diferente clase, y alos, otro de la misma clase. Jesús, al usar la palabra alos,
en el griego, en ese texto, para referirse a otro, afirma que el Espíritu es exactamente igual a Él en esencia y poder. El Espíritu Santo es el Espíritu de verdad. Su función es pedagógica y testimonial. Él no habla por su propia cuenta, sino que glorifica a Cristo. Gloria sea a Dios. Veamos el Espíritu Santo, neumatología, el rol cósmico y creativo, del Génesis a la Revelación. La actividad del Espíritu no comienza en el Pentecostés, donde fueron bautizados como 3,000 personas y el Espíritu Santo descendió sobre ellos. La actividad del Espíritu Santo es eterna. En Génesis capítulo 1, versículo 2, se nos habla del ruaj en el hebreo. Ese es el idioma hebreo, el ruaj. Significa se movía, merajefet, sobre las aguas. Se movía sobre las aguas. Un término que evoca a un ave empollando, trayendo orden del caos. Tohu va bohu. Es decir, el Espíritu Santo es como un ave empollando. Empollar es que está dándole calor a ese huevito para que luego cobre vida y pueda nacer ese polluelo. El Espíritu Santo, al utilizarse esa palabra, merajefet, esta idea, este término hebreo, merajefet, sobre las aguas, hablando del Espíritu Santo, denota, da la idea de que el Espíritu Santo es el que le está dando un orden a aquello que estaba en desorden. Es como un ave empollando sobre las aguas. Es una metáfora que está utilizando aquí el escritor que nos ayuda a entender la naturaleza de la creación y la acción de Dios en el mundo a través del Espíritu Santo. Nos recuerda que la creación es un proceso de incubación donde el Espíritu de Dios trabaja para dar forma y vida a lo que estaba desordenado. Hablando de la creación. Entonces, si el Espíritu Santo fuese una fuerza únicamente o la influencia, ¿cómo puede dar orden? ¿Cómo puede dar vida? El Espíritu Santo, su participación en la creación también es una participación activa. Pero además, el Espíritu Santo, su participación en la inspiración, la doctrina de la Theopneustos de 2 Timoteo 3:16 que estudiamos en la primera lección, indica que la escritura es exhalada por Dios. El Espíritu es el agente que superintentó a los autores humanos para que, sin perder su estilo, comunicaran la infalible palabra de Dios. O sea que el Espíritu Santo estuvo en la mente, en el corazón de aquellos hombres que escribieron la palabra de Dios. Hermanos, no podemos caer en las trampas de esas teorías falsas, donde presentan al Espíritu Santo únicamente como una fuerza impersonal. El Espíritu Santo es parte de la deidad, un ser activo, con capacidad de tomar decisiones y de pensar, porque es un ser. Pero veamos, ya lo vimos, el rol cósmico del Espíritu Santo, neumatología, y su rol creativo, tanto en la creación como en la inspiración. Pero veamos otro aspecto bien importante, la obra del Espíritu Santo en la vida del creyente.
¿Qué hace el Espíritu Santo en la vida del creyente? El apóstol Pablo presenta al Espíritu como el agente de la unión mística o unión mística con Cristo. Nos habla de tres palabras bien importantes. Unión mística, agente de nuestra unión vital con Cristo. Unión mística es la conexión de Cristo con el creyente y nos une con ese Cristo. El Espíritu Santo, neumatología, el estudio del Espíritu Santo nos habla de oikei, que habita. El Espíritu Santo tiene su residencia permanente en el cristiano. Romanos 8:9. No dice que entra y sale en tiempos de culto y alabanza, donde está toda la gente gritando o llorando y haciendo alusión que es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo permanece en la vida del creyente, sea que esté en el trabajo, sea que esté en casa o sea que esté en el culto. Somos su residencia. Yo soy una habitación para el Espíritu Santo. Él vive en mí. Gloria a Dios. Jesús también nos habla del Espíritu Santo y el apóstol Pablo como el arrabón. Esa palabra indica la garantía o arras de nuestra herencia. Es el anticipo de Dios Padre para decirnos, esta es la garantía que yo doy a ustedes para la venida de Cristo Jesús. Nosotros saber que estamos y pertenecemos a esa promesa eterna que Dios tiene para nosotros. El Espíritu, dice la palabra de Dios, si el Espíritu de aquel que levantó a Jesús mora en vosotros, vivificará vuestros cuerpos mortales. O sea que el Espíritu Santo levantó a Jesús, su cuerpo fue levantado por el Espíritu Santo cuando Él muere. Ese mismo Espíritu vivificará nuestros cuerpos mortales en la venida de Cristo Jesús. La obra del Espíritu Santo en el creyente lo vamos a ver en tres áreas. Número 1, en la regeneración. El Espíritu Santo es quien vivifica el espíritu humano muerto en delitos y pecados. Es el que nos da vida. La obra del Espíritu Santo en la santificación del cristiano. Romanos capítulo 8 habla extensamente cómo obra la presencia del Espíritu Santo en la vida del creyente. Esta palabra sugiere una residencia permanente, no una visita esporádica. El Espíritu Santo mora en ti. Y la obra del Espíritu Santo en el creyente es una garantía de la resurrección. El versículo 11 de Romanos es clave, dice, si el Espíritu de aquel que levantó a Jesús mora en nosotros, Él también vivificará nuestros cuerpos mortales. El Espíritu Santo es las arras, el arrabón o el pago inicial de nuestra herencia. Hermanos, el Espíritu en la posverdad, después de la verdad, es decir, ya habiendo sido revelada la palabra de Dios. En una cultura de experiencias subjetivas como la vivimos hoy, la neumatología bíblica afirma: espíritu más palabra de Dios van siempre de la mano. El espíritu ilumina la verdad eterna, no guía a nuevas verdades contradictorias. El espíritu nos guía a la única verdad
que ha sido revelada, la palabra de Dios. Veni Creator Spiritus, Él os guiará a toda la verdad. La actividad para esta clase será la siguiente. La actividad para esta clase: análisis de los frutos y dones en el cuerpo social, hablando de la iglesia, del Espíritu Santo, ¿verdad? ¿Cuál es el objetivo de esta actividad? Diferenciar entre la obra interna, carácter, y externa, servicio del Espíritu Santo. Cómo obra en nuestro interior y cómo obra en nuestro exterior. Veamos las 3 actividades. Realice, por favor, una investigación exegética. La palabra exegética significa minuciosa, exhaustiva, con detalle. Compare el término carisma, que significa don, de 1 Corintios 12, compárelo con el término carpos, que significa fruto, de Gálatas 5, 22 y 23. Elabore un cuadro comparativo donde explique por qué el fruto es singular en el griego original, mientras que los dones son plurales. Explique esa diferencia. Si usted va a Gálatas, dice, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, unidad, bondad. Lo hace singular, más el fruto. Pero cuando vamos a 1 Corintios 12, hablando de carisma, nos habla del don y habla de los dones del Espíritu Santo. Marque esa diferencia. Elabore un cuadro donde puede explicar cuál es la diferencia entre fruto y don relacionado a la obra del Espíritu Santo. Elabore un ensayo. Un ensayo es un trabajo de por lo menos 3 páginas. Analice cómo el concepto de discernimiento de espíritus puede aplicarse hoy para evaluar las ideologías contemporáneas y las corrientes de pensamiento en el mundo en el cual vivimos. Trate de hacer un análisis respecto a esto. El don del Espíritu que dice discernimiento de espíritus. Entonces, aplique esa a la evaluación de las diferentes ideologías contemporáneas. ¿Cuáles son esas ideologías contemporáneas? Tenemos el socialismo, tenemos la ideología de género, etc. Muchas ideologías. Entonces, cuando nos dice que el Espíritu Santo nos da el don de discernimiento de espíritu, aplíquelo usted en esos aspectos, como también las diferentes corrientes ideológicas doctrinales. ¿Cómo nos ayuda el Espíritu Santo a distinguir entre la verdad y el error sutil? ¿Cómo? Si tenemos ese don. Elabore una reflexión teológica. Lea Romanos 8, 26 y 27 sobre la intercesión del Espíritu cuando dice con gemidos indecibles. El Espíritu Santo intercede con gemidos indecibles. Explique cómo esta doctrina sostiene al creyente en momentos de crisis mental o sufrimiento, cuando las palabras humanas fallan, cuando no tenemos palabras de cómo expresar a Dios nuestro sentir. Entonces, cómo esta obra del Espíritu Santo nos ayuda en nuestra vida cristiana. Bien, hermanos, llegamos hasta acá con este tema, neumatología.
Dios nos bendiga y continuaremos en la próxima clase, si Dios lo permite. Entraremos en la clase 5 hablando de la antropología. Son temas muy importantes, interesantes, que nos están ayudando en nuestro crecimiento espiritual. Muchas bendiciones.